está todo prácticamente solucionado. Así que con muchas ganas, con mucha ilusión, con el doctor Guerrero. Yo sé que iba a estar aquí en España, de hecho iba a estar el fin de semana pasado dando tips y dando consejos acerca de cómo funciona el Motion, cómo va y cómo funciona de la mejor manera posible, tanto el de clase 2 como el de clase 3. Tuvimos el problema, lógicamente, de tener que estar todos metidos en casa, por lo tanto hubo que anular el curso, que yo recuerdo que además a mí me coincidía, yo estaba por esa época en el latinoamericano. Él venía a Europa y yo me iba a América, me hubiese gustado verlo, pero bueno, así vamos a tener seguro oportunidad, Rodrigo, de vernos en ocasiones y probablemente, seguramente juntos aquí en España y seguro que también juntos en alguna ocasión también en Latinoamérica. Son ahora mismo las 6:30, ya va entrando gente, por ejemplo, en mi directo, tenemos unas 75 personas ahora mismo. Saludos a todos, veo que hay alumnos por aquí, veo que está también Jamie, Grande, hay muchísimos compañeros, como siempre, que se animan a pasar un buen rato con nosotros. Os tengo que decir que esta presentación es un poquitín más corta que la otra. ¿Por qué? Porque como se corta el Instagram a la hora, a mí me ha gustado resumirlo más o menos en unos 20-25 minutos, más el mismo tiempo que va a emplear seguramente el doctor Guerrero, y de esa manera podemos hacer después la ronda de preguntas sin ningún problema y sin ninguna prisa, sin que se nos corte también la parte del directo de Instagram. ¿De acuerdo? Ya estamos unas 80 personas, 86, la gente sigue entrando, perfecto. Vamos a esperar 5 minutitos, ¿de acuerdo? Y empezamos. Una cosa importante, muchas de las personas que estáis metidos en el Online Orthodontic Academy tenéis un apartado para hacer preguntas. ¿Por qué? Porque creo que, aunque pocas se nos quedaron en el tintero en el Instagram anterior, en el live anterior, no me gustaría que nadie hiciese una pregunta en mitad de la presentación y porque no se puede ver o porque sigue la gente escribiendo en el Instagram en directo, no lo podamos contestar. Por lo tanto, tenéis en preguntas @o-orthodontic academy podemos mandar las preguntas que creamos convenientes o intentad los que estéis conectados hacerlas en directo en el Instagram, hacerlas al final, porque de esa manera nosotros contestamos sin ningún problema. Incluso podéis poner doctor Guerrero tal, si es de su presentación, o doctor Colino tal, si es de mi presentación, y así podemos contestar sin mezclarnos los dos en la misma conversación y se nos activa el micrófono a uno de los dos, ¿de acuerdo? Veo que ya estamos 115, el número va aumentando, bien, va bien la cosa y perfecto. También, cosas importantes, ¿de acuerdo? Vamos a tener, lógicamente, también en diferido la presentación, al igual que lo hemos hecho con la clase 3, lo vamos a tener con los 8 tips post-motion. Vamos a colgar la presentación, preparamos, grabamos y ponemos acorde, que eso, como ha hecho bien el coordinador de OA, más o menos en unas 24 horas tendréis en diferido tanto la presentación mía como la presentación del doctor Guerrero. Entonces, tenemos mucha suerte, ya no solo lo vamos a ver en directo, sino que el que necesite o el que no se haya quedado con todos los conceptos bien establecidos, tiene la posibilidad, sin ningún problema, de posteriormente verlo y de hacernos preguntas, que ya las he recibido yo muchas por mensaje privado, en mi Instagram o en el Instagram de Colain o en el Instagram del doctor Guerrero. También nos pueden hacer todas las preguntas que ustedes crean convenientes sin ningún problema, ¿de acuerdo? Nos quedan 2 minutos para empezar. Me gustaría ser lo más puntual posible porque tenemos que tener en cuenta que el Instagram Live, por ejemplo, dura 1 hora y yo tampoco quiero perjudicar al doctor que viene después, que al doctor Guerrero, y que se le corte llegando al final de la presentación y tener que conectarlo otra vez. Entonces creo que hay 35, que son ahora mismo, y 33, casi a punto de llegar, hay 34. Vamos a comenzar la presentación, ¿de acuerdo? Ya veréis que está bien distribuida, que a pesar de ser consejos sueltos, hemos intentado hilar todos los consejos. Hemos tenido una reunión, ayer estuvimos reunidos el doctor Guerrero, el coordinador de Online Orthodontic Academy y servidor, para intentar hacerlo lo más hilado y lo más fácil de comprender para todos vosotros, ¿de acuerdo? Daos cuenta que las segundas fases se pueden hacer de muchas maneras. Generalmente, yo aquí os voy a hablar de autoligado, de los consejos que tenéis que tener si hacéis en una segunda fase autoligados, ¿de acuerdo?
Podéis utilizar ortodoncia al igual de segunda fase, podéis utilizar alineadores sin ningún problema también de segunda fase. Eso para mí no es inconveniente. Lo que sí os pongo a los que utilicéis autoligado, quiero que tengáis esto muy en consideración porque, sinceramente, nos ahorramos muchísimos meses. Existen artículos que dicen que no existen diferencias evidentes entre un autoligado y un ligado convencional. Y yo entiendo que si se aplica a un autoligado la mecánica convencional, no existan diferencias significativas. Lo que sí está claro es que si nosotros cometemos el mínimo número de errores, puedo estar absolutamente convencido que vamos a tardar muy poquito en acabar nuestros casos. No sé si acabaríamos igual de rápido con ligado convencional. Lo que sí sé es que aplicaríamos más fuerza sobre los dientes en etapas iniciales, cosa que no es necesaria, como veréis, después de esta presentación. ¿De acuerdo? Así que sin más, ya son y 35. Olga, ¿cuántas personas más o menos ya están conectadas? 136. Estáis conectados unos 136, creo que sois número suficiente para comenzar la presentación. Como siempre, me vuelvo a presentar. Soy Pericolino, soy director del posgrado del máster en ortodoncia por la UCAM en Málaga, ortodoncia clínica y ortopedia dentofacial. Es un máster que implica también un carácter muy digital, como mis alumnos sabéis. Le doy muchísima importancia a la parte digital, no solo a la formación, sino al diagnóstico digital. Y vamos a hablar de 8 consejos que nosotros tenemos que tener en consideración cuando vamos a pasar a una segunda fase. Por lo tanto, es importante tener cosas claras. Vamos a comenzar. Teniendo claro que la ortodoncia es el conjunto de 2 especialidades, como son la biología, puesto que estamos tratando a seres humanos que tienen unas respuestas que son biológicas, pero también utilizamos materiales. Utilizamos materiales que responden a los principios físicos. Por lo tanto, la biomecánica no es otra cosa que la combinación de la mecánica en la biología y ver qué respuestas experimentan nuestros cuerpos, que son cuerpos vivos, cuando le aplicamos diferentes cosas. Fijaos, os digo que me gusta mucho la investigación y siempre me gusta tener bien referenciado todo lo que hago. Desde el año 1953 sabemos que la fuerza más adecuada para mover un diente es aquella que no provoca una presión sobre el capilar del diente. Por lo tanto, nosotros, si aplicamos una fuerza mayor, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que el haz por el que entra la sangre en el diente se va a ver más reducido y por lo tanto va a entrar menos oxígeno, lógicamente, en ese diente. Nos dicen que la fuerza es un factor importante, pero que no es el único. Que no es el único a la hora de mover un diente o a la hora de tener efectos positivos o negativos sobre ese movimiento dentario. Otro factor importante es el tiempo. El tiempo es un factor importantísimo. Imaginaos, no es lo mismo aplicar 500 gramos de fuerza durante 20 minutos que aplicar 500 gramos de fuerza durante 5 años. Va a ser más perjudicial para el diente, lógicamente, 5 años de fuerza aplicada que no 20 minutos de fuerza. Tenemos otra parte importante. Nos dicen que si unimos el tiempo y la fuerza durante mucho tiempo, mucha fuerza, podemos llegar a crear necrosis en el tejido dentario. Por lo tanto, 2 factores importantísimos deben ser reducidos al máximo. El tiempo de tratamiento debe ser lo mínimo posible y la fuerza aplicada sobre los dientes como consecuencia debe ser también la mínima posible. Por lo tanto, tenemos 1, importante, la cantidad de fuerza. 2, importante, el tiempo que se aplica esa fuerza. Y 3, importante, la dirección. La dirección es importantísima. Y la ligadura, por ejemplo, lo que está haciendo no es otra cosa que aplicar una fuerza en una dirección contraria a la que nosotros queremos mover un diente en su etapa de alineamiento y nivelación. Imaginaos que yo estoy intentando correr hacia adelante y alguien me está agarrando de la camiseta hacia atrás. Mi resultante de la fuerza debe ser como consecuencia mayor a la fuerza que me está haciendo la persona que me está agarrando. De lo contrario, no me moveré. Pues exactamente ocurre lo mismo en ortodoncia con las fuerzas que se aplican los arcos y las ligaduras. En resumen, podríamos decir que en ortodoncia hay 3 elementos que componen esa resistencia a que se muevan los dientes, como son la fricción, como es el binding y como es el notch. ¿De acuerdo? La fricción, vamos a por ella, depende de 3 factores.
En primer lugar, el factor físico puro, el coeficiente de rozamiento, el coeficiente de fricción del material. Existen materiales que por estar más pulidos y por tener características determinadas tienen un coeficiente de fricción menor. ¿De acuerdo? El material que menor coeficiente de fricción tiene en nuestra especialidad es el acero. ¿De acuerdo? El Nitti tiene un coeficiente mayor. El Cooper Nitti también tiene un coeficiente alto de fricción. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que decimos muchas veces, ¿y por qué empiezo yo con un Cooper? ¿Por qué empiezo? Simple. Porque tiene otras características muy ventajosas en la parte de alineamiento y nivelación, que hacen que el coeficiente de fricción sea menos importante. Fijaos, un patinador puede llegar a coger muchísima velocidad aplicando poquísima fuerza. ¿Por qué? Porque las superficies que están en contacto, es decir, la superficie del patín junto con el hielo, el coeficiente de fricción entre ambas superficies es bajísimo. Entonces, con la aplicación de una fuerza relativamente baja, lo que vamos a obtener como resultado es esto: mucha velocidad, mucho movimiento, ¿de acuerdo? Sin la necesidad de la aplicación de tanta. Ahora bien, ¿qué ocurre en muchas despedidas de soltero a día de hoy en España? Pues ocurre que existe la típica broma ahora de atar al novio y pues perfectamente a un árbol. Y esto en ortodoncia, ¿nosotros cómo lo vemos? Pues fijaos, nosotros en ortodoncia también sufrimos este fenómeno que están sufriendo en muchas despedidas de soltero. Y este fenómeno es la fuerza de unión entre los cuerpos. La fuerza de unión entre los cuerpos, ¿qué la genera en ortodoncia? ¿Qué me une mi arco a mi bracket y mi diente? Muy sencillo. Esto. Las ligaduras. Las ligaduras no son otra cosa que el celo, la cinta que está pegando a ese novio al árbol. El árbol es el diente y el novio es el bracket. Por lo tanto, si nosotros hacemos mucha fuerza sobre el bracket y como consecuencia sobre el diente, en dirección contraria nos podemos dar en la situación en la que el arco no tiene suficientemente fuerza para llevar el diente a su posición. Por lo tanto, el hecho de que exista una ligadura en una etapa de alineamiento y nivelación, lo que está haciendo es aplicarle una fuerza en una dirección probablemente diferente a la que nosotros queremos mover ese diente. Cosa a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Otro invento importantísimo en el mundo, ¿cuál ha sido? Pues este, la rueda. ¿Y por qué ha sido importante la rueda? La rueda ha sido muy importante precisamente porque lo que hace es reducir la superficie de contacto entre los cuerpos. ¿Y eso en ortodoncia nos sirve a nosotros de algo? Sí, nos sirve de algo. Fijaos, es importante la fabricación de un bracket. Que un bracket, cuanto más pequeño es, menor superficie de contacto y más rápido se alinea y se nivela, pero cuanto más grande es ese bracket, mayor control en el detallado y en la finalización. Por lo tanto, la fabricación de un bracket no es algo aleatorio, es la consecuencia de un estudio acerca del tamaño ideal que debe tener ese elemento, ese bracket, ese elemento pasivo, para conseguir dar la máxima información con la mínima superficie de contacto entre los cuerpos. Fijaos, cuando existe mucha superficie de contacto, como podéis estar viendo en la imagen de la derecha, es muy difícil mover un cuerpo. Sin embargo, en la imagen de la izquierda, estoy yo haciendo una tirolina, existe una pequeña superficie de contacto entre, lógicamente, la cuerda y la rueda, y puede hacer que nosotros nos movamos a una mayor. ¿De acuerdo? Hemos hablado de la fricción. Hemos dicho que esos tres factores son muy importantes para controlar la fricción, pero no hemos dicho qué tipo de fricción existe en la boca. En la boca existen dos tipos de fricción diferentes, al igual que en la boca, lógicamente. Existe una fricción, se llama fricción estática. Aquí, en este vídeo, podéis ver cómo Fernando Alonso está intentando mover y le está costando la misma vida. ¿Por qué? Pues porque la fuerza que yo tengo que aplicar para comenzar a mover un cuerpo es mucho mayor a la fuerza que yo tengo que aplicar para seguir moviendo ese mismo cuerpo. A la fuerza que yo aplico para comenzar a mover un cuerpo la vamos a denominar fricción estática. A la fuerza que yo necesito para continuar moviendo un cuerpo lo vamos a denominar fricción dinámica.
Ahora bien, primer consejo. Eliminad la fricción estática antes de la colocación de bracket. Y con este tip comienzo mi presentación. Fijaos, la segunda fase es la colocación de brackets, la colocación de alineadores, la colocación de ortoconceptual. Y esta segunda fase depende de esta primera. Si nosotros en nuestra primera fase, con un motion de clase 2 o con un motion de clase 3, hemos conseguido mover todos los dientes que hay en la boca, porque se mueven prácticamente todos, tanto si coloco el de clase 2 con el ESIX va a haber un ligero movimiento abajo. Si coloco el de clase 3 estamos en la misma. Todos los dientes cuando yo he colocado los brackets han comenzado a moverse ya. Por lo tanto, con un arco de 0,14 de Copernic que es increíblemente ligero, lo que yo me voy a dar cuenta es que en poquísimo tiempo he conseguido ese alineamiento y nivelación. Sin embargo, en pacientes cuya primera fase es directamente la colocación del bracket, ese alineamiento y esa nivelación va a tardar un poquito más en ser resuelta. Fijaos, hemos dicho que existe la fricción estática y la fricción dinámica, pero dentro de la boca no existe una sola fricción, no existe solo un roce entre el arco y el bracket. Al rozamiento que se produce entre un bracket y el arco, nosotros la vamos a denominar fricción primaria. ¿De acuerdo? Los casos que exclusivamente tienen fricción primaria son relativamente sencillos de corregir. Fijaos este paciente. Alineamos, colocamos nuestra cadeneta, detallamos con elástico de finalización, cerramos diastemas, acabamos nuestro caso y fijaos, un año post tratamiento, tenemos un caso que ha tardado menos de un año en ser resuelto y se ha resuelto de manera rápida y predecible sin la necesidad de esa primera. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque solo había fricción, solo había fricción primaria en este caso. No habría fricción secundaria. ¿Pensáis que este caso, que se resuelve de esta manera tan predecible, fijaos, es igual que este otro caso? No. ¿Por qué no? Porque este caso tiene rozamiento entre los dientes. El primer caso que habéis visto era un caso de diastemas y este segundo caso es un caso de apiñamiento. El apiñamiento es fricción secundaria. El roce entre las superficies adyacentes de los dientes es fricción secundaria. ¿Y qué problema nos da la fricción secundaria? Un problema muy grande. Y es que mi arco, que es un arco ligero, tiene que vencer no solo la fuerza suficiente para mover el diente, tiene que vencer la fuerza suficiente para mover ese diente, además del rozamiento que lo tiene que superar con el diente adyacente. Por lo tanto, la fuerza que tiene que realizar mi arco es mayor. Y nos vamos a dar cuenta en muchos casos que pasan 3 y 4 meses y nosotros todavía no hemos movido el diente. ¿Por qué? Pues porque su fricción secundaria es muy alta. Segundo consejo, importante, minimizad en lo posible la fricción secundaria. Hemos dicho que, uno, me interesa reducir la fricción estática y ahora que me interesa también reducir la fricción secundaria inter e intraarcada. Fijaos este caso. ¿Veis este apiñamiento? Esto es un apiñamiento severo, un apiñamiento de 5 milímetros, 4 milímetros en la parte de la arcada superior y de otros 5, de otros tanto en la arcada inferior. Este caso, fijaos, si yo colocase mi arco con mi bracket en el incisivo lateral superior derecho, ¿acabaría alineando mi incisivo central superior derecho? Sí, claro que sí. Pero ¿cuánto tiempo tardaría yo en alinear ese diente, en mandar ese lateral adelante? Probablemente mucho. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Porque ese lateral necesita espacio para colocarse. De lo contrario, va a rozar con ese canino y va a rozar con ese central. Y la fuerza que debe tener mi arco debe ser muy grande para poder conseguir moverse. Fijaos, con la colocación de un coil, como estáis viendo aquí, nosotros podemos sin ningún problema abrir ese espacio suficiente para poder colocar, fijaos aquí, para poder colocar en segunda instancia el bracket en ese lateral y en cuestión, ya os digo yo, que de menos de un mes, ese lateral, la corona de ese lateral va a estar colocada en consonancia con el central y con el canino. De lo contrario, échale una media de 4, 5, 6 meses simplemente para alinear ese lateral, para que mi arco supere el rozamiento de las superficies adyacentes de los dientes. Lo mismo hemos hecho en la arcada inferior. Hemos colocado un coil con el objetivo de reducir ese rozamiento en la superficie.
Entonces, colocamos nuestro coil, veis el lateral, ¿no? Fijaos, ya tengo el lateral en su posición. Ahora ya haremos dobleces individuales, todo lo que quiera para traernos la raíz. Pero yo ya tengo el lateral y fijaos, en la arcada inferior ya tengo mi central justo donde yo quería. Seguimos con nuestra secuencia de arcos, seguimos con nuestra secuencia de elásticos y acabamos el caso de manera rápida y predecible. Con el objetivo de reducir ese roce. Aquí tenemos la arcada derecha, aquí tenemos la arcada izquierda, las fotografías oclusales y fijaos el cambio. Quito el sonido porque el sonido no se ve bien en directo. Pero fijaos, quitamos nuestra fricción y el hecho de quitar nuestra fricción lo que está haciendo es que cuando yo coloque el bracket es cuando hay espacio suficiente. Por lo tanto, a una fuerza, con una fuerza simplemente de 50, 60 gramos, vamos a mandar ese lateral adelante. Daos cuenta que el lateral superior y el central inferior son dientes con una raíz relativamente pequeña, son dientes que a una poquita fuerza se van a mover de manera predecible. No es lo mismo que un molar, lógicamente. Entonces, lo que yo no quiero es aplicar una fuerza mayor a la que necesita ese diente. ¿Te das cuenta cómo hemos conseguido resolver este caso? En 14 meses y 9 visitas. 9 visitas a la consulta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos antes y después del tratamiento, antes y después del tratamiento, y hemos dicho que había 3 factores importantes. 1 era la fricción, 2 el binding y 3 el notch. ¿El binding qué es? El binding es el efecto producido cuando un diente se inclina o el arco se dobla tanto que permite que choquen esas esquinas del slot. ¿De acuerdo? Como podéis ver en la fotografía bien clara. Eso es lo que va a provocar. Pues va a provocar una deformación y va a hacer que si mi arco no es de calidad suficiente, esa deformación que debería ser una deformación elástica se puede convertir en una deformación plástica. A esa deformación permanente o plástica se le denomina notching. El notching, por lo tanto, se produce cuando esa deformación se convierte en algo permanente. Cuando es algo permanente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros ese arco ya no sirve para nada. Tenemos que coger ese arco, tirarlo y poner otro arco cuya deformación no sea una deformación plástica, sino una deformación elástica y que vaya a recuperar su forma posterior. Autoligado, igual a poco control de torque. Por lo tanto, tercer tip, cuidado con el torque. ¿Y por qué digo cuidado con el torque? Pues fijaos, porque existe una holgura. Existe una holgura entre el arco y el bracket. Una holgura aproximadamente en un arco de 19 por 25 de 6 grados. Esa holgura de 6 grados quiere decir que nosotros tenemos un margen de 12 grados dependiendo de la fuerza como la apliquemos. Es decir, lo digo todavía más sencillo. Imaginaos que yo tengo un arco de 19 por 25 y le aplico un elástico de clase 2 fuerte o un elástico de clase 3 fuerte. ¿Qué creéis que va a pasar? Porque mucha gente dice, yo cambio la posición del bracket y lo coloco más a incisal o lo coloco más a gingival. Bien, pero es que eso tiene una repercusión grandísima tridimensionalmente. Y más todavía si le voy a aplicar una mecánica de elástico. Fijaos lo que ocurre con los elásticos de clase 2 y con los elásticos de clase 3. Esto es lo que ocurre. ¿Cuánto? La holgura, de 6 a 12 grados. Aquí lo tenéis. Y nos encontramos con que existen pacientes de clase 3 que llevan 24 meses con elásticos y tienen un torque en los incisivos centrales como lo que estáis viendo a la derecha, y existen pacientes de clase 2 con un torque descontrolado, aunque yo ponga más 50 grados de torque, tiene un torque descontrolado en la clase 2. Por lo tanto, cuidado con los elásticos en autoligado. Yo por eso comienzo todos mis casos en clase 1 y solo aplico elásticos de fuerza ligera o como mucho media. Rara vez nosotros nos vamos a fuerzas heavy para mover algo que tiene un descontrol de torque. Si el elástico era un problema, la colocación del bracket también va a causar un cambio en el torque. Y ya lo decía el doctor Ventureira, y lo publicaron la el hecho de equivocarse en 1 milímetro o hacerlo aposta, el hecho de colocar un bracket 1 milímetro más a gingival o 1 milímetro más incisal
puede provocar un cambio en la inclinación en el torque del diente en torno a 5 grados. Fijaos, aquí tenéis un diente en rojo con más 10, un diente con más 5, perdonadme, un diente en azul con 0 y un diente en negro con menos 5 con respecto al torque que debería tener un incisivo. Ahí tenéis el cambio que podemos producir en un diente con el cementado. Si hemos dicho que el elástico era importante, ¿la cadeneta es elástica o no es elástica? Es elástica. Por lo tanto, cuidado con las cadenetas que comunican la parte anterior, central y laterales con la parte posterior. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir esto. Vamos a perder torque de la parte anterior por haber colocado una fuerza que va en dirección vestibulolingual. Si nosotros colocamos la cadeneta por dentro, esa reducción no voy a decir que clínicamente desaparezca porque no es así, pero el torque se controla mejor con la cadeneta por dentro que no con la cadeneta por fuera, ¿verdad? Se produce un poquito más de deslizamiento que no de tumbamiento dentro del brazo. Por lo tanto, importantísimo esto que voy a decir ahora mismo. Nunca voy a comunicar mi canino en una cadeneta con mi lateral. Nunca. Siempre va a haber algo crimplado aquí que va a hacer que yo no tenga que poner una cadeneta entre mi lateral y mi canino. ¿Por qué? Porque voy a tumbar mi lateral y mi central. ¿De acuerdo? Si tengo que cerrar un diastema porque he corregido en primera fase la clase 2, ¿cómo lo cierro? Con una cadeneta que viene segundo premolar, primer premolar y post. Cuando yo ya tengo mi plataforma de clase 1 conseguida, ni toco mi primer molar superior, ni toco mi canino, porque todo lo que puedo hacer es empeorarlo, porque está en clase 1. Por lo tanto, utilizo mis premolares para intentar cerrar ese diastema con cadenetas que vienen de segundo a primero y de primero. Y hacemos esto. Ahora bien, fijaos en los incisivos centrales inferiores, ¿de acuerdo? Y laterales. En clases 2 severas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a tener esta inclinación. ¿La veis, no? Una inclinación de la corona hacia vestibular, ¿de acuerdo? De los incisivos centrales y laterales inferiores. Y en ocasiones nosotros colocamos nuestra cadeneta y ¡pum! Nos encontramos que sigue habiendo un diastema superior, pero no existe overjet. Por lo tanto, aquí tengo un problema. ¿Cómo soluciono este problema? Cuidado con mover la parte posterior, que tenemos un engranaje de clase 1. Me tengo que ir a la parte anterior. Tengo que disminuir mesiodistalmente, ligeramente, mis dientes inferiores y poner una cadeneta, ahora sí por fuera, para perder torque y poder solucionar en segunda fase ese diastema y terminar. ¿Lo hemos entendido? Intento cerrar, me quedo sin overjet, ¿de acuerdo? Me quedo sin resalte, hago stripping en mis dientes inferiores, pierdo ese torque en los inferiores y termino de cerrar, ¿de acuerdo?, el diastema que existe en la arcada superior. Aquí lo podéis ver mejor. Clínicamente ya tenemos alineado y nivelado. ¿Y qué es lo que hacemos? Cadeneta, aquí, segundo premolar, primer premolar, no toco el canino y me voy al post, con el objetivo de cerrar este diastema. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Cuarto tip importante y último, eliminar la fricción interarcada. Fijaos, he puesto un caso controvertido porque sé que os gusta el conflicto. Y os he enseñado y os voy a enseñar un caso braquifacial, clase 2, primera, que está totalmente contraindicado a hacer. Y a mí me diréis, ¿cómo se te ocurre colocar un levante de mordida en un paciente en posterior que es braquifacial y tiene una tendencia a una hipertonía muscular a nivel de los maseteros, por lo tanto una intrusión de los primeros molares? Este levante es temporal. ¿Y por qué coloco un levante posterior en un paciente que es braquifacial? Pues porque yo no puedo colocar un levante anterior en un paciente, como podéis ver, que tiene un torque negativo de los incisivos superiores. ¿Por qué? Porque el choque de mi incisivo inferior sobre ese tope va a hacer que nunca recupere la inclinación la corona que debe. Por lo tanto,
vais a verlo aquí muy claramente. ¿Veis la forma de arcada superior? Cuadrangular. ¿Veis, no? Hasta que yo no tengo desarrollada mi arcada, yo no cambio mi tope a la parte anterior, porque para mí el número 1 es alinear, nivelar, desarrollar arcada. Y el número 2 será meter el molar en clase vertical, que eso se hace de manera sencilla con un hilar. Fijaos. ¿Veis que todavía sigue en esta imagen la forma cuadrangular? Pues yo todavía sigo con mi tope. ¿Veis que aquí ya tiene una forma redonda? Pues si mi arcada ya está desarrollada y tiene la forma que debería tener, ¿qué hago yo ahora? Ahora sí, como era algo temporal, quito mi tope posterior, que llevo simplemente 3 meses de tratamiento, y coloco, como podéis ver en esta imagen, los topes anteriores. ¿Y veis que aquí existe una disclusión? Pues fijaos, de ahí aquí ya no hay disclusión posterior. ¿De acuerdo? Ya he corregido la sobremordida superior. Voy a terminar de rotar este premolar y otro premolar que tenía, y este premolar que lo tenía un poquito más rotado. Blanqueo la parte superior. Fijaos la sobremordida. Era una sobremordida del 100%. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos una sobremordida del 10%. Soluciono, hago mi mock-up. Fijaos la sonrisa antes y después del tratamiento. Mi guía en la sonrisa es, lógicamente, el incisivo superior. Por lo tanto, aumento la longitud de mi incisivo superior y fijaos mi caso terminado. He aumentado la longitud. Fijaos que tenía un 10% de sobremordida al acabar el caso y ahora tengo un 50%. ¿Por qué? Por la sonrisa. Aquí tenemos antes, después, mock-up y después. Aquí tenemos la naturalidad que vais a observar en las carillas. Fijaos. Y la inclinación que hemos conseguido, que nos hemos ahorrado aproximadamente 6 meses para conseguir ese torque, nos hemos ahorrado 6 meses. Si el toque hubiese estado colocado en la parte anterior, fijaos, y aquí lo hemos hecho en 3, en vez de en 6. Y aquí tenemos la sonrisa del paciente, tenemos nuestro tiempo de tratamiento, fijaos como una clase 2 braquifacial con altura facial inferior disminuida se puede solucionar en 16 meses. De manera rápida, de manera predecible, con estética, fijaos, y con una secuencia relativamente rápida. ¿De acuerdo? Topes, es decir, eliminamos la fricción interarcada. ¿Para qué? Para que mis arcos se puedan desarrollar. Yo no estoy sacando los dientes de la tabla. Gracias a Dios hago CBCT a todos mis pacientes, incluso antes, en ocasiones, en mitad de tratamiento y después de los tratamientos. Y yo, por desarrollar el arco, no estoy exponiendo la raíz de mis dientes, nada por el estilo. Lo que estamos haciendo realmente es darle el torque que realmente necesita. Fijaos el cambio en la sonrisa del paciente, el torque realmente necesario. ¿De acuerdo? Hemos hablado de un paciente braqui y voy a acabar con una paciente un poquito dólico. ¿Veis? Y con mordida abierta. Si en pacientes braqui coloco tope posterior, en pacientes dólicos ya ni te cuento. No es que coloque topes posteriores, es que coloco 2 topes, en el 6 y en el 7. Y es que mi tubo no va a ir al 7. ¿Veis que el arco se corta entre el 6 y el 7? El arco nunca me va a llegar a mi segundo molar. ¿Por qué? Porque si llega al segundo molar, el problema que yo tengo va a ser que voy a tardar 25 meses en intruir ese molar, cuando con un tope lo puedo intruir de manera rápida y predecible. Fijaos. Así he convertido yo a mi paciente con los topes. Alineo, nivelo. ¿Veis que tiene margen el arco? El arco sigue teniendo margen en la arcada superior. ¿Voy a colocar yo un elástico anterior para que me enmascare? No. Me espero a que el arco esté recto. Cuando mi arco esté recto, aquí, en este momento, yo ya puedo colocar elásticos intermaxilares y compensar. Cuando yo compenso anteriormente una mordida abierta, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Si yo he utilizado elásticos, perdonadme, mi único componente de recidiva puede ser este, de aquí a la corrección máxima. Nunca se me va a ir mi incisivo más arriba. ¿Lo entendéis, no?
¿Por qué? Porque naturalmente, con mi arco recto, mi sobremordida era esta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es mi componente de extrusión anterior? Este es mi componente de extrusión anterior. ¿De acuerdo? Y me diréis, ¿has colocado un elástico al 6? Sí, pero tiene tope, ¿de acuerdo? Tiene 2 topes mi 6 y es un arco de acero. Por lo tanto, poco lo voy a extruir. Coloco un arco de poste superior, cierro, termino de engranar toda mi arcada superior. Fijaos que todavía tengo tope. Y fijaos, en cuestión de poquísimo tiempo, cómo hemos cerrado esta mordida. Hemos cerrado esta mordida, hemos conseguido un engranaje y para que veáis, existe hasta un margen todavía pequeño de espacio entre los 6, como podéis ver aquí. ¿Veis? Aquí tengo mi arcada superior, aquí tengo mi arcada inferior, aquí tengo la sonrisa de mi paciente posterior al tratamiento, aquí está, antes y después. Fijaos, antes y después. ¿Sigue teniendo sonrisa gengiva? Sí. ¿Por qué? Porque es un problema esquelético, no es un problema dental. Y cosas importantes, fijaos, porque me vais a preguntar mucho sobre este caso. 1. Logopedia. 2. Anchura, desarrollo de arco, dejar la lengua que se pueda colocar en la arcada superior. Y 3. Retenedor. Hablábamos en el primer webinar del aparato Morales. Pues sin duda, pacientes, decíamos, con interposición lingual, ¿de acuerdo? Y con deglución atípica también van a llevar una retención con el Morales. Por lo tanto, aquí tenéis, Rodrigo, mis 4 tips que yo doy para comenzar o para continuar la segunda fase de tratamiento. Por lo tanto, te dejo la vez, paso a escucharte atentamente y ver cómo nos cuentas y cómo nos enseñas todo lo que tú sabes. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y no os desconectéis, que ahora viene un grande, como el doctor Rodrigo Guerrero, que nos va a enseñar otros 4 tips importantes para seguir tratando a nuestros pacientes cuando ya tenemos esa plataforma de clase 1. ¿De acuerdo? Os dejo la pantalla compartida. Aquí está. Muy bien. Y vamos a escuchar al doctor Guerrero. Voy a ir apuntando de todas formas las preguntas para los que estáis en el directo. Ya. Entonces, acá comparto mi pantalla. Ayúdame un poquito, Peri, por favor, para ver si está acá ya visible mi pantalla. Sí. Adelante, Rodrigo. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todos. Ya buenas noches para los colegas que están en Europa y en otras partes más al este de acá. Y bien, acá en Chile ya son las 3:10 pasadas de la tarde y voy a partir sin más intros. Entonces, bueno, la bondad es que pongo el cuadernito acá y el lápiz, simbolizando lo que es la vieja manera de aprender. Este video me gustaría recordarles que va a estar disponible ya el día de mañana en nuestra plataforma, la OOA, para que no es necesario tomar notas, sino que simplemente poner atención acá. Yo voy a dar alguna información, voy a poner algunos códigos QR y todo eso después lo van a poder rescatar con toda la tranquilidad en la grabación que va a estar disponible. ¿Bien? Primero que todo agradecer la gran presentación del Dr. Peri. No es más que lo que él hace siempre. Yo le dije y lo digo acá, que él es un rockstar y para mí es un gran agrado y un placer estar compartiendo este evento con él. Y la idea es que podamos hacer otros, quizá en portugués, quizá en inglés, para poder hacer lo más radicalmente posible dentro de estos tiempos de excepción que estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, por acá podemos ver que hay un cerebro que se está activando y esa activación cerebral es muy importante para nosotros en este minuto. Un día va a llegar el sol, va a nacer de nuevo y mientras el sol nace tenemos que nosotros, de una manera muy apropiada, aprovechar el tiempo, instruirnos, prepararnos, mejorarnos como seres humanos, como técnicos que somos, para que todas las personas que una vez que salga el sol y vayan a correr detrás de lo que todos necesitamos para poder
seguir la normalidad de nuestras vidas, nosotros estemos listos con nuestros procesos, nuestra máquina aceitada. El tiempo que tenemos ahora nunca estuvo tan a nuestro favor como en esta oportunidad. Tenemos que ser como este equipo que se ve acá en el video, muy bien aceitados, muy bien coordinados, trabajando a la perfección. No hay tiempo a perder, hay que utilizar sistemas de trabajo que son más eficientes, más rápidos, trabajar en equipo. Y bueno, para nosotros los ortodoncistas, al fin del día lo que nosotros hacemos es como este artesano, prácticamente ahí solito haciendo todo lo que corresponda a atender a nuestros pacientes. Bien, entonces de esta manera voy empezando mi presentación, recordando que, bueno, un viaje primero empieza en nuestra cabeza, ¿cierto? Entonces nosotros antes de viajar, nosotros tenemos en mente para dónde queremos ir, qué queremos hacer, qué idioma se habla. Y bueno, la analogía es que un tratamiento de ortodoncia también es como un viaje, ¿cierto? Donde tenemos que, como decía, tener en mente lo que es el tratamiento, tomar en consideración los deseos del paciente. Importante también aterrizar los deseos del paciente, porque muchas veces la gente tiene expectativas más allá de lo que es la realidad y siempre hay que dejar ahí a medio término lo que son las expectativas para que la gente realmente pueda tener resultados agradables y verdaderos, ¿cierto? Siempre trabajando con la verdad y la ética. Aquí en esta foto estoy haciendo un viaje virtual ahora por las viñas acá de nuestro país, en la zona central, ¿cierto? Estoy haciendo un salud con los amigos. Ya va a llegar el día, o si no, si una persona quiere venirse al sur de Chile podría tener un paraje como este. Entonces el viaje, como podemos ver, hay que planificarlo. Veo el mapa, veo informaciones, veo cómo va a ser el tema relacionado con todo ahí del viaje. Lo mismo es con mi tratamiento. Lo digo porque de esa forma, uno sabiendo para dónde va, uno puede tener un mapa mucho más aterrizado. Esta diapo la puse para ilustrar de que, a pesar de que yo soy jovencito, en algún minuto me acuerdo de haber viajado con este tipo de voucher, ¿no? El voucher que se ve acá, era impreso, ¿cierto? Y era un tema, uno lo perdía y era un gran problemazo. Afortunadamente, hoy en día ya las cosas están más digitales, ¿cierto? Nuestra tarjeta de embarque va a estar en nuestro celular, no hay que llevar tanto dinero o los travel cheques que se usaban, podemos llevar nuestra tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces, aquí voy con eso, de que de esta forma voy a entregar mi primer tip, que es relacionado al diagnóstico y al plan de tratamiento, ¿ya? Pienso que la propuesta que habíamos discutido con Mark y con Peri respecto de cómo podríamos entregar buenas informaciones era justamente terminar los tratamientos de la mejor forma posible, con eficiente, rápido, en fin. Entonces, es el hecho de tener que partir con el fin en mente. Entonces, un buen diagnóstico me va a generar un buen plan de tratamiento y el diagnóstico hoy en día, afortunadamente, hay muchos medios que nos ayudan, como buenas fotografías digitales, siguiendo ciertos patrones. Acá podemos ver también de esa misma toma, tenemos una foto en estilo de un escaneo intraoral, ¿cierto? Una imagen ahí que estaba en PLY, es el tipo de archivo. Acá tenemos las fotos laterales para ver más o menos cómo está la mordida. Entonces aquí yo puedo ver que, por ejemplo, me cuesta en esta zona ver los molares, porque este paciente en especial es un niño de 12 años con una boquita chiquitita. Entonces, quería tener más claro cómo es la mordida, cómo está en la zona de molares. Entonces, ahí en la tecnología, este tipo de registro clínico me permite ver como nunca, puesto que este modelo, ustedes sabrán, se mueve por las 3 dimensiones de la pantalla, del espacio, ¿cierto? Entonces, sí podemos tener un diagnóstico bastante más preciso, con más información que, por ejemplo, en esta vista pueden ver que el modelo está algo inclinado y era justamente para ver en qué zona estaban encajando esas cúspides o intentando encajar, ¿ya? Entonces, ese tipo de información. Acá el paciente abrió la boca, usé espejo, retractó de todo lo mejor que pude, pero aquí
con la tecnología digital puedo tener esta vista que es preciosa y me da mucha idea. Lo mismo pasa con la parte inferior, la arcada inferior, y ahí tengo cómo se ve en el escaneo, en el STL o en el PLY en este caso. Bueno, la radiografía de costumbre, también por una barrera de acceso, muchas veces uno no le puede pedir el CBCT al paciente, pero cuando se puede se pide, cuando no vamos a la antigua, ¿cierto? Con buenas radiografías, buenos informes. Este chico, como era un paciente pequeño de 12 años, yo lo que le pedí, de hecho lo que yo calculé también en base a sus vértebras cervicales, como podemos ver acá, fue justamente para descubrir en qué etapa este chico se encuentra de su pic de crecimiento, ¿cierto? Y les voy a compartir, de hecho, este es un aplicativo de un profesor, un colega brasileño, es un aplicativo gratis, ¿cierto? Lo que es bueno hay que compartirlo y por lo tanto altamente recomendable. Pude saber que este chico todavía tiene 2 años para llegar ahí al pic de su crecimiento, lo que tiene bastante que ver con cómo voy a tener el tratamiento en vista de un verdadero plan que abarque todo. Esa es la QR para bajarlo en iOS y esa es la QR para bajarlo en Android. Esa app que es gratis, como les digo. ¿Bien? Entonces ahí, chico, también se ve en una foto. La fotografía, seguimos con el diagnóstico, estoy buscando toda la información posible. A mí me gusta decir que el diagnóstico que me permite el sistema autoligado de brackets pasivos es un diagnóstico mucho más ligado a lo que es la cara, la fase del paciente. Me gusta mucho eso, lo aprendí de esa forma y tiene bastante relación porque los alcances de la ortodoncia autoligada, como bien dijo el doctor Peri, son de otra magnitud. Estamos jugando en otra cancha, con otras reglas, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico también pasa en ese sentido a cambiar, pero para mejor. El niño acá, bien, una sonrisa tímida, un niño muy dulce, pero de hecho no está para nada satisfecho. Bueno, además de la misma posibilidad de yo ver, es muy importante, alguna vez escuché a algún colega diciendo de que si por cada vez que uno hacía cosas con las manos le dieran $1, no deberíamos trabajar tanto. Porque la idea es justamente que uno pueda llegar al paciente y sacar lo que está en nuestra cabeza y decirle, mira, esta es la solución. Y es difícil porque nosotros mismos tuvimos que estudiar, seguimos estudiando. Entonces a una persona que es laica en el asunto es difícil. Entonces lo que yo hago es que con esos escaneos, que son mis registros, yo ya no tomo impresiones con el ginato o lo que sea, sino que mis impresiones yo después las pongo en este software que tenemos en la pantalla y de esa manera yo les presento al papá y al paciente una maqueta. Yo les digo que la primera foto cuando estaba parada es la realidad. Lo que sigue es ciencia ficción, porque no es así que se va a comportar la boca, el tratamiento. Pero es más que nada para que ellos puedan entender para dónde yo quiero ir, para dónde necesitamos llegar. Para hacerlo de esa forma, el paciente también partícipe de su proceso. A mí me gusta que el paciente sea activo, interactivo y que no sea ahí una piedra que no está haciendo nada por su tratamiento, sino que darle esa opción de que él entienda lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que lograr en su tratamiento. Entonces, eso se puede hacer con un software prácticamente libre, hay que bajarlo. Yo lo uso como maqueta, hoy en día como maqueta, y de repente para algún caso muy simple de alineadores, ¿cierto? El software está disponible en línea también. Entonces voy a seguir por acá y en este sentido voy a dar mi segundo tip, que es relacionado a la cementación oportuna y prolija. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que si yo quiero que mis dientes, mi oclusión, mi estética esté en cierta posición al final del tratamiento, yo tengo que hacer una cementación muy prolija, siguiendo ciertos lineamientos que son también distintos comparados con lo que es la ortodoncia convencional, la ortodoncia ligada, ¿no? Porque los brackets de ortodoncia autoligados pasivos, o los arcos de Copper Night Tie,
tanto los redondos como los cuadrados, como los rectangulares, en fin, los de CNA, esos arcos van a tener una relación distinta con los brackets, puesto que se mueven distinto la relación entre bracket y el slot y la canaleta la relación entre la canaleta del bracket, digo, y el arco es distinta, ¿ok? Entonces va en ese sentido de poder llegar a lo que es un arco de sonrisa, a también llegar a lo que es una buena oclusión, ¿cierto? Entonces el mismo paciente que estábamos acompañando, ahí con la instalación, ese fue el día de que le hice la instalación completa del arco. Entonces, lo que yo rescato acá en esta foto es que una de las referencias que yo utilizo es la línea bipupilar, ¿cierto? Entonces, esa línea bipupilar yo la voy a trazar y después la voy a transportar a una zona acá abajo, por ejemplo, donde yo voy a tener la relación entre el cenit de los caninos y el cenit de los incisivos centrales y laterales. El cenit, que voy a apuntar acá con el láser, es esta zona, como deben recordarse, ¿cierto? Donde la mayor curvatura del diente estará ahí expuesta. ¿Por qué utilizo esta referencia y no otras referencias como, por ejemplo, la incisal o el X o el centro clínico de la corona? Porque, bueno, uno de los puntos es que justamente yo encuentro que es más fiable el límite amelosegmentario, como intento mostrar acá en esta diapositiva, en el sentido de que es una zona anatómica, ¿cierto?, que no va a variar tanto como podría variar una zona como la incisal de los dientes. Les recuerdo, este paciente es un paciente joven, él tiene 12 años, bueno, aquí estamos ya en el segundo control, esto fue después de algunas semanas de iniciado el tratamiento, ya él pasó a su arco 20x20 de overnight tie superior, y en la parte inferior, yo en el caso de él estaba usando un doble arco 0.14 también de overnight. Entonces, el detalle de esta foto es que, miren, a pesar de que es un paciente joven, tiene 12 años, se pueden fijar que él tiene en estas zonas acá incisales, tiene ese desgaste, fíjense. Entonces, yo no voy a poder tener algo así fiable para poder medir, ¿cierto?, mi diente de acá, porque ese diente, reitero, a pesar de que es un paciente extremadamente joven, ya se gastó. Entonces, yo voy a tomar como referencia acá el cenit. Y lo que puede pasar acá es que el diente esté o extruido o el diente esté con exposición acá del cuello, ¿cierto?, porque hubo una recesión. Pero en ese caso incluso es más fácil todavía, tanto la extrusión como la exposición acá del cuello, porque el límite amelosegmentario va a estar más que claro, ¿cierto? Entonces yo tengo que considerar eso. Otros tips relacionados a usar esta técnica es que yo tengo que tener una sonda periodontal a mano, ¿cierto?, para saber si ese surco está biológicamente bien, tiene ahí sus 2 milímetros, o si tiene una erupción pasiva o tiene un saco periodontal. En fin, son consideraciones que uno tiene que tener para usar esta técnica de cementado. ¿Bien? Ahí yo estoy usando los últimos carriers, bueno, para mí por lo menos los últimos, que lo pude traer cuando fui al último congreso de este año. Desafortunadamente se postergó como la Olimpiada, pero vamos, que se puede, ¿cierto? Y aquí voy a mostrar el foco, de hecho, de esta foto, es para que pueda mostrar los posteriores. ¿Bien? Entonces, la cementación de los dientes posteriores, yo no voy a usar el X de la corona clínica, sino que yo voy a usar elementos anatómicos del mismo diente, como por ejemplo la cresta y como por ejemplo el punto de contacto. Entonces, para saber el punto de contacto, que muchas veces voy a tener, por ejemplo, aquí en estos premolares, tengo un desnivel, la cresta de ellos está nivelada porque ellos están en distintos niveles. Entonces yo voy a tener también en consideración el hecho de usar una sonda para poder ver dónde está ese punto de contacto. Entonces la sonda común, no la sonda periodontal, yo con suavidad voy a ponerme ahí entre los dientes, pegadito ahí a la papila,
y voy a hacer ese movimiento sutil. ¿Ya? Este movimiento que viene ahora no es tan sutil porque el keynote no me lo permitió, pero es un movimiento sutil como el que se ve ahí para justamente ver si estoy en el lugar apropiado con el bracket. ¿Y por qué hago esto? Porque como les comentaba al principio de este punto, este tipo de sistema, que es el sistema autoligado con brackets pasivos, y lo que estoy usando desde el 2012 en exclusiva, tiene que ver con que la adaptación transversal de los maxilares, es decir, lo que algunas veces se escucha como expansión, pero a mí me gusta más bien usar el término adaptación transversal de los maxilares, va a ocurrir cuando estos arcos, que son sobreexpandidos comparado con otro tipo de arcos en su forma, en su memoria de forma, va a haber una inclinación de las cúspides, y en especial la cúspide palatina, van a quedar levemente inclinadas, ¿cierto?, hacia vestibular. Entonces, para que yo pueda tener una compensación de ese torque que se da, y para nosotros es benéfico porque es uno de los puntos que conlleva a que yo pueda tener la acomodación de apiñamientos severos, como mostró incluso el doctor Peri, podamos hacerlo sin extracciones. Entonces, para compensar eso fue que yo empecé a usar esto aprendido de que la cementación debe tener esa figura. Entonces, todavía respecto a la cementación, bueno, aquí es un par de semanas entre el inicio, que es lo que está arriba, y lo que se hizo ya en el segundo control, recordando que le puse doble arco de Copper Night de 0.14. Lo que llama la atención que también es parte de lo que uno tiene que hacer para que el tratamiento funcione y vaya, como decimos acá en Chile, así, pero como un rayo, ¿cierto? Uno puede, en la zona acá de molares, como pueden ver, no es un exceso ahí que se me pasó, sino que es un exceso, entre comillas, exceso, pero es un poquito de resina y deliberadamente lo puse entre la cara vestibular del molar y la cara acá, digamos, dorsal, ¿cierto?, del tubo, para darle mayor firmeza. Porque si yo voy a tener problemas con que el paciente está ahí de una forma reiterada, desalojando los brackets, es un desgaste. Para empezar, es un desgaste, porque todos nosotros ya hemos visto infinidad de memes que no, lo solté tomando leche y por ahí va. Entonces, en objetivo, este tipo de comportamiento del paciente, de que vaya soltando brackets de repetición, nos va a ir retardando el término apropiado del tratamiento. Por lo tanto, es una acción que yo puedo hacer, además de los mismos turbos o levantes, los topes que comentó ya el doctor Peri en su brillante presentación. Entonces, todavía sobre la cementación de los brackets, yo tengo que tener un campo operatorio, pero muy prolijo, y de hecho, yo uso estos dispositivos, los primeros a salir son los Dry Tips, pero ya hay bastantes marcas como de todo en esta vida, y sirven mucho para que podamos hacer el control apropiado de la cementación, en especial en las zonas de segundos molares. Esto recordando que los segundos molares, a no ser en excepciones, tienen que estar cementados cuando uno está trabajando con el sistema autoligado pasivo. ¿Okay? Además de eso, a mí me gusta usar un sistema de adhesión, que es este de 3M, donde en esa paletita, en ese pop que le llaman, hay una mezcla tal que yo no tengo que pasar por la etapa de hacer el lavado de mi ácido ortofosfórico IR37, sino que basta con una profilaxis previa y yo ya puedo empezar a aplicar, bueno, hay toda una técnica, pero ya ese hecho de no tener que estar lavando con el spray y estar pendiente del eyector y que se le inunde la boca al paciente, etcétera, todavía hemos estado ahí. Este sistema a mí me ha ayudado bastante con también ser más eficiente y hacer con que mis brackets puedan estar donde los dejé. ¿Okay? Siempre hay que ver los dos lados de una historia, importante. Aquí la realeza viene a decirnos que ahora vamos a empezar a hablar respecto de otro tip
que es relacionado a la aceleración biológica. ¿Ya? Resultado rápido es lo que el paciente de una manera general hoy en día está buscando. Ya el paciente no se conforma con los 2 años y vamos contando de tratamiento, porque afortunadamente ya se ha hecho cada vez más masivo este tipo de sistema de trabajo, con el Career Motion previo resolviendo lo que es el sagital, con los brackets de autoligados pasivos resolviendo lo otro, o mismo con alineadores, como decía el doctor Peri. Entonces, el tiempo es una variable muy importante para nosotros, estarnos conectados con el paciente, ¿cierto? Entonces, hay varias maneras, varias metodologías de trabajo en el sentido de intentar ganar tiempo durante el tratamiento. Yo les voy a comentar, bueno, aquí está este chico ahí con su carrier y él es, por el minuto, en mi récord en mi consulta, ¿sí? Él hizo el tratamiento ahí en 2 meses, 1 semana de Career Motion Appliance, o sea, la CMA es Career Motion Appliance, y eso se debe también a que, a pesar de que este niño es chico, 12 años también, eso a su favor, él fue muy prolijo con el uso de los elásticos conforme le indiqué, y también le hicimos la aceleración que yo utilizo. Como a la gente le gusta la discordia, aquí voy a poner algo también, cierta discordia, algo sabroso. Entonces, ahí como podemos leer la pantalla, un colega en un grupo de Facebook de profesionales de nuestra especialidad puso, cuando yo puse estas fotos que vimos recién, puso, en 2 meses le parecía imposible lograr ese resultado. ¿Bien? Entonces yo voy a ir leyendo para que no entremos en conflicto entre lo que yo voy hablando y lo que ustedes van leyendo. Entonces yo les voy a ir leyendo ya mi respuesta ahí dentro de todo lo que uno podría hacer. Entonces le digo que quisiera partir mi respuesta invocando la ética entre profesionales y colegas que debe haber en este grupo, reglas claras de convivencia civilizada y educada. Entonces ahí yo sigo diciéndole que no tengo ningún interés en falsear informaciones clínicas que dicen respecto a mi quehacer diario y orgullosamente son parte de mis cursos de formación de colega ortodoncista. Entonces le digo, si a usted le parece imposible lo lograr mi tratamiento acá expuesto, le sugiero intentar biofotomodular sus tratamientos. Intenta utilizar sistemas de trabajo como los propuestos por el doctor Luis Carrera y su equipo. Intente ser el mejor motivador para lograr excelente cooperación de sus pacientes. En fin, son muchos los puntos que logran que lo imposible a los ojos del neófito sea en el día a día de los que ya cambiaron sus paradigmas. Entonces, en la foto adjunta le comparto un extracto de la ficha clínica del paciente. Ojo, documento legal que no se puede falsear. Entonces, ahí les muestro la ficha del paciente. Rodrigo Guerrero Gómez soy yo. Aquí abajito se puede ver lo que es el enlace, ¿cierto? Yo uso un sistema de administración que es online, Dentalink, muy bueno. Y acá, este día, 7 del 9 del 19, a esa hora pude ingresar en ficha que le instalé el Career Motion Appliance. Después controle esto, bla, 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 y el 21 del 11 pude hacerle la instalación de sus brackets y el retiro. No se lo pude hacer una semana antes porque desafortunadamente no tenía agenda para una cita larga con brackets. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Para qué revivir algo desagradable? Pero es que, ¿sabes qué? Va a ser lo que uno, al hacer el cambio por este tipo de sistema de trabajo, va a estar expuesto. Realmente la gente va en contra porque es del ser humano tener resistencia a lo nuevo, el salir de su zona de confort y aprender algo nuevo, algo que le está mostrando evidencia que funciona. Así todos tenemos resistencia y lo primero es la negación, ¿cierto? Son estados psicológicos frente a situaciones que de la vida y que de una manera general nosotros como seres humanos, como nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de responder de una forma así como igual. Entonces, siguiendo acá, le hablaba en la respuesta al colega lo que es la biofotomodulación y el tratamiento con láser. Entonces, cuando yo le digo a mi paciente que le voy a hacer una biofotomodulación con láser, probablemente el paciente piense en algo como esto, ¿no? O sea, ahí nuestro Darth Vader, pero la verdad es que el láser funciona más bien como esto, ¿no? Entonces, ya, ¿dónde está el láser? ¿Dónde está? Nunca fue, porque el láser, y esa sigla, ¿cierto? Significa, como vamos a ver acá en la diapo,
significa Low Level Laser Therapy, es un largo, un espectro de láser que no tiene el poder de cortar como tenemos láser que son quirúrgicos, ¿cierto? De remoción de material dental, incluso dentina, esmalte. Pero más bien es un espectro del láser que me va a hacer con que el tratamiento, por lo menos, y según estudios, ¿cierto? Siempre buscando la evidencia, que por lo menos el tratamiento dure 30% o menos. Entonces, si estamos hablando de un tratamiento que estaba pensado para 18 meses, ¿cierto? Con la terapia con el láser de baja potencia, yo voy a estar contando con un tratamiento de 12 meses. No es malo. Yo siempre digo que el paciente se pone los brackets y al minuto le sacamos toda la parafernalia y pregunta, ¿cuándo termino? Entonces, si puedo estar jugando en el mismo equipo de él, determinarlo cuanto antes en su tratamiento, mejor. O sea, ya es un diferencial dentro de la gran mayoría de los colegas que todavía están trabajando con sistemas que desafortunadamente toman un poco más de tiempo. No están errados, pero hay distintas formas de llegar a un cierto sitio. Puedo ir a pie o puedo ir en bicicleta. Entonces, hablamos sobre ese último ahora, que es el retenedor fijo para luego removible. ¿A quién me refiero con esto? De que, bueno, esta mi banda, una de mis bandas de cabecera, Rush, los canadienses. Entonces, me refiero a que uno muchas veces quiere hacer lo mejor posible con la intercuspidación. Y ya resulta que el paciente ya pasó por el Carrier Motion, ya usó los elásticos, que tienen ahí bastante poder, ¿cierto? Es algo invasivo, por menos invasivo dentro de los métodos para hacer distalización y otras funciones que el Carrier Motion cumple. Yo estimo que el de los menos invasivos, pero así todo. No hay que confiar tanto en que el paciente va a estar así súper motivado, porque realmente se cansa. Entonces, lo que me refiero es que uno puede hacer con que el paciente tenga ahí una buena oclusión y nada más, y yo cumpla con seguir ahí con la función y el tiempo, ¿cierto? Si yo tengo, y ahí voy con mis manitos, si yo tengo el paciente en una clase 2, él no va a encajar su parte activa de su diente en esta zona neutra interdental, ¿cierto? Entre canino y premolar. Pero si yo lo dejé acá presentado y falta que baje el settlement, como dicen los norteamericanos, que baje, si yo lo tengo presentado de esta forma, es cuestión de tiempo y función. Muchos colegas, de hecho, utilizan segmentar los arcos y dejar con que el paciente, con su función y el tiempo, vaya encajando la mordida. Bien, entonces, no me extiendo más, me gustaría adelantarme un poco en base a lo que es, que preguntan generalmente en los cursos. Bueno, acá con los colegas y amigos de Colombia teníamos un curso para junio, pero que por motivos obvios de la contingencia lo tuvimos que aplazar y probablemente lo estemos haciendo en noviembre. Eso está por confirmarse. Ahí está el QR para que se puedan poner en contacto con ellos. La excelente Lorena Asa. ¿Bien? Como dijo el doctor Peri, yo también el fin de semana, este fin de semana, hoy día estamos, claro, este fin de semana estaría en Madrid, pero también lo tuvimos que postergar, como todos nosotros en el planeta Tierra, y ya tenemos nueva fecha, y esto va a ser ahora para el 2 y 3 de octubre. Ahí tienen el contacto de los excelentes amigos de Ortobao. Y también en nuestra plataforma hay cursos, en este caso yo tengo un curso subido en portugués. Yo viví en Brasil un tiempo, una temporada de 25 años, entonces algo de portugués hablo, ¿cierto? Y eso, nada más de citar ahí a uno grande, de los grandes de la música, que es Gustavo Cerati, y agradecerles por su interés en escuchar a nuestra manera de trabajo. ¿Okay? Le paso la batuta a nuestro amigo Art. Podrías ponerte tu mano, que se llama. Bueno, no. Vale, gracias Rodrigo. Vamos a dejaros, si os parece,
3-4 minutitos para hacer las últimas preguntas. Podéis hacer las preguntas o bien por el Instagram de Peri, también podéis hacer las preguntas a través del correo electrónico que hemos puesto en la plataforma, que es preguntas@o-orthodontics.academy. Os damos pues esto, unos 3-4 minutos por si queréis hacer alguna pregunta y haremos una ronda de preguntas en directo. Para no hacerlo muy pesado, haremos unas cuantas preguntas y luego pararemos el directo y continuaremos respondiendo las preguntas en offline o acabando de hacerlo a través del Instagram. ¿De acuerdo? Perfecto. Marc, ¿escucha? Sí, todo tuyo. Marc, tengo aquí alguna pregunta grabada. Mientras llegan las otras preguntas, si quieres, las vamos respondiendo. Venga, perfecto, perfecto. Yo voy recopilando también. Venga, perfecto. Me va diciendo Olga. Bueno, empezamos con el doctor Francisco Vanegas. Son las de la primera parte de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces las voy a ir contestando y así ganamos tiempo, mientras se preparan las otras. Si no recuerdo mal, estabas con el caso de... Y te pregunta, ¿y si la discrepancia Bolton es superior, por qué voy a hacer de hasp inferior? Considero que el diagnóstico inicial será fundamental para pronosticar ese diastema que puede aparecer. Hombre, por supuesto, si la discrepancia de Bolton está alterada por caninos cónicos, por ejemplo, evidentemente se van a colocar carillas en los caninos. Lógicamente, no esto, todo depende del diagnóstico. Lógicamente, estos son tips exclusivos para finalizar y para hacer detalles concretos en tipos de tratamiento. Por supuesto, depende del Bolton, claro que sí. Depende del Bolton, si existe un canino, si existe un lateral cónico, lógicamente hay que colocar una carilla. Eso es, en esa estamos todos. Siguiente. Jenita 1 pregunta, ¿cómo puso el arco recto en la mordida abierta? En la mordida abierta el arco recto, si te fijas, el primero es de CNA, de beta titanio. Tiene una capacidad más flexible, un poquito más flexible que la del acero. Y en segunda instancia pusimos un arco de posta. Ese arco de CNA es rígido, pero tiene un poquito de holgura. Esa holgura ha sido la suficiente para poder dejar la arcada superior completamente recta. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Bueno, la doctora Runtinasi y varios doctores más han hecho una pregunta en relación a que cuál es el aparato Morales. También preguntan que si les podemos mostrar una foto. Marc, si me dejas compartir la pantalla, saco una presentación con el aparato. Perfecto, tú puedes hacerlo. Vale, compartir. Mientras te voy comentando que Ana B acaba de hacer también una pregunta en relación al Morales que dice, ¿cuál es el aparato Morales para retención en mordida abierta? Vamos a ver si lo puedo ver. No sé cómo pasa. Y la doctora Carla Masino también dice, si pueden... ¿Se está viendo mi pantalla ahora mismo, el libro? Correcto, ya se ve tu pantalla y si vemos la presentación. También la doctora Carla Masino pregunta por si se le puede enseñar el aparato de retención o contención de Morales. Estamos en ello, ahora os lo Vale, perfecto, no tardamos nada. Podéis ir dejando también las preguntas por aquí, por Instagram y aquí lo tenéis. Fijaos, así es como queda el Morales puesto, ¿de acuerdo? En la foto de abajo a la izquierda podéis ver exactamente el embudito que tiene. Es como una placa acrílica totalmente con su arco vestibular y con unos ganchos en bola y unos Adams en los seises, y tiene una especie de embudo a nivel de las arrugas palatinas para que el paciente cuando trague, ¿de acuerdo?, meta la lengua precisamente en ese embudo, ¿de acuerdo? Este es el aparato Morales. Se utiliza para deglución atípica en pacientes verticales y en pacientes con problema transversal porque te mantiene la transversa, hace que no se gane torque los incisivos centrales y además te controla la lengua y te la mantiene en una posición superior, que es la que debe tener el paciente. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Bueno, pues ya queda también respondida la de Flor Núñez, que preguntaba también por el aparato de contención. Tenemos ahora una de Rocío Pena Ortodoncia. Dice, en la mordida abierta, ¿cuánto tiempo dura el tope en el 7? ¿Hasta qué arco de nivelación lo deja?
yo el tope en el 7 lo dejo prácticamente hasta la penúltima cita. Es decir, el tope va a estar durante todo el tratamiento quitando un mes. Eso es lo que yo dejo los topes normalmente. Voy quitando gradualmente el tope, pero el último mes es cuando lo quito totalmente. ¿Perdón? Siguiente pregunta. Bueno, Alejo 101 pregunta, ¿usas elásticos para cierre de mordida anterior o Kobayashi en los laterales superior? No utilizo Kobayashi, lo que hago muchas veces es crimplar postes a nivel anterior, ¿de acuerdo? Pero no me gusta tanto la extrusión anterior, prefiero ganar un poquito más de intrusión posterior y cuando ya me queda el último estirón coloco 2 postes crimpables y lo crimplo. Y espérate un momentito a ver si no tengo yo ya una foto para enseñar. No está en esta en la presentación que he dado, porque me he quedado muchos tips por dar, pero creo que tengo una foto. Es igual que esto, ¿vale? Para que tú lo veas, pero con postes crimpables, arriba y abajo. Un poste a distal de los laterales y abajo también entre laterales y caninos. Y hago elásticos, ¿de acuerdo? Entre la parte superior y la parte inferior. Siguiente pregunta. Bueno, pues Diana González pregunta, Aquí, solo una cosita. Aquí lo tiene mejor, ¿vale? Aquí los tiene los postes. Yo no coloco Kobayashi en el bracket, pero es un efecto muy similar. A veces coloco elásticos aquí, de esta manera, y en otras ocasiones coloco 2 elásticos. Para gente que dice, es que no puedo abrir la boca porque tal, no te preocupes. En vez de llevar uno, vas a llevar 2. Un poquito más cortos y con un poquito menos de fuerza. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con la pregunta. ¿Qué secuencia de calibres de alambres utilizó en la mordida abierta para llegar a esa curva inicial al arco recto? Vale, utilizamos 14 por 25, 17 por 25, 19 por 25, beta titanio CNA y después 19 por 25 de poste. Utilicé un arco más de la secuencia normal, el acero. ¿Vale? Siguiente pregunta. J. Salas pregunta, menciona que la cadena va por detrás del arco principal. ¿Esto es tanto en brackets autoligado, activo y pasivo? Yo no utilizo autoligado activo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no te sabría contestar a esa pregunta. Vale, ahora va a hacer Marc. Vale, Marc, yo ya me he cargado mi primera... Vale. Venga, hacemos dos que tengo por aquí. En los casos de mordida abierta, ¿en qué arco se corta para no tomar los 2 molares? ¿En los de finalización o en los primeros arcos? Yo no coloco tubos en el 7 superior, bajo ningún concepto, porque un paciente dólico esquelético, su morfología es vertical. Por lo tanto, el hecho de dejar su arco superior y su arco inferior recto va a revertir en una mordida abierta, que yo quiero compensar. Por lo tanto, no le voy a abrir la mordida para después cerrársela con microtornillos o con lo que sea. Directamente corto mi arco en distal del 6, dejo mis topes colocados y permito esa intrusión de manera natural 7 contra 7. Por lo tanto, yo no coloco el tubo en el 7 superior. Si yo tuviese que colocar mi 7 superior porque estuviese en cualquier situación de malposición, ¿de acuerdo? Lo haría sin el arco, lo haría con botones, que lo he hecho en alguna ocasión, con botones a la vez que topes, y con topes en 6 que me permitan abrir también el 7. ¿Vale? Otra pregunta que tenemos. ¿Qué software usa el doctor para presentar el caso a los pacientes? Me refiero al escaneo de modelos iniciales. Gracias. Doctor, sí. Ese software se llama Archform. Deletreando Alfa, Romeo, Charlie, Hotel, Fox, Oscar, Romeo, Mike. Archform. Y es un software básicamente destinado para tratamiento con alineadores. Resulta que en la etapa inicial donde uno está armando el tratamiento, si uno no da en la orden de imprimir, es decir, de obtener las etapas de los alineadores, es de uso libre, ¿ya? Entonces, ese software yo lo utilizo bastante para poder comunicarle al paciente y a su responsable, en el caso de que sea un niño, cuál es mi idea, dejando en claro que eso es ficción científica, porque la boca no se va a comportar así, sino que más bien yo le quiero presentar una maqueta y ser
lo más claro posible con los objetivos que tenemos que cumplir. Vale, muchas gracias, Rodrigo. Olga, ¿podéis continuar con las vuestras? Venga, pues voy con una de Pustilnik Pokorny, que si no me equivoco, la conocemos, alumna nuestra de la residencia, y te dice: Peri, con la gran mordida abierta anterior, ¿utilizas igual la secuencia de los 3 arcos? Igual, creo que lo he contestado antes. He añadido a 0, ¿de acuerdo? ¿Y por qué he añadido a 0? Porque esa mayor rigidez en una etapa final lo que hace es que si yo coloco un elástico en la parte anterior, tiene tanta rigidez el arco que va a tener también efecto en la parte media y en la parte posterior. Y eso lo tiene en ventaja el acero sobre el beta titanio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con otra. Fernando Sánchez 555 pregunta: ¿qué gomas utilizas a nivel anterior para cerrar esas mordidas? Lo acabo de enseñar hace un minutito, pero mira, fijaos, las anteriores, si tuviese que colocar anteriores, porque para mí las posteriores no tienen inconveniente ninguno. No tienen inconveniente y os explico por qué. Si el canino no está en contacto, hasta que el canino no entra en contacto, lógicamente no pongo gomas anteriores. ¿De acuerdo? En el momento en el que los caninos, como veis aquí, están en contacto, ahora ya me puedo plantear extruir la parte anterior. De lo contrario, ¿de acuerdo? No estaría haciendo lo correcto a nivel posterior. Ahora que ya tengo contacto en los caninos, coloco o bien 1/4 y 6 onzas y media, que en Henry VI se corresponde con el Rhino, o bien 1/8 y 4 onzas y media, que se corresponde con el chimpancé, ¿de acuerdo? O bien coloco un solo elástico entre los 4 postes, o bien coloco entre poste derecho y poste derecho uno más pequeño y entre poste izquierdo y poste izquierdo otro más pequeño, ¿de acuerdo? Bueno, otra pregunta. Te dice Yanirina: hola, doctor Peri, enhorabuena por la charla. No me ha quedado claro la técnica para reducir la fricción estática. ¿Lo podrías repetir? Gracias. Vale, para reducir la fricción estática, nosotros, tanto el doctor Guerrero como yo, que llevamos tiempo ya con el Motion, utilizamos el Motion. El Motion es un dispositivo que le aplica una fuerza, corriges los dientes posteriores, los colocas en plataforma de clase 1 y cuando vas a pasar a la segunda fase, todos los dientes se han movido. Podrías pensar: no, Peri, el central no se ha movido. Y yo te digo: sí, porque existen unas fibras que se llaman fibras transectales que hace que se muevan los dientes sin necesidad de aplicar fuerza sobre ese propio diente. Cuando todos los dientes ya han sufrido algo de movimiento, es mucho más sencillo continuar moviéndolo. Por lo tanto, mi elemento para eliminar la fricción estática es el Motion en pacientes de clase 2 y en pacientes de clase 3. Bueno, aquí otra de Jenny Town. Por favor, ¿podrías explicar nuevamente el torque para aclarar la diferencia entre 6 y 12 grados con los elásticos? Muchas gracias. De acuerdo. Mira, eso está un momentito porque tengo aquí. Está antes. Aquí. Fíjate. Si el arco, como tú ves aquí, no cubre todo el slot, va a ocurrir que yo voy a aplicar una fuerza en mi arcada superior en clase 2 hacia atrás y en mi arcada inferior hacia adelante. Y en clase 3 al revés. Por lo tanto, si yo aplico esa fuerza y aquí hay una holgura, lo que va a hacer el diente es esto: perder ese torque o ganar ese torque con el elástico. ¿De acuerdo? O dicho mejor o explicado mejor, aquí lo vas a ver también. Ocurre con la cadeneta. ¿De acuerdo? Aquí, si yo hago una fuerza en esa dirección, hacia atrás con la cadeneta, y existe una holgura, el bracket va a hacer esto, y el diente como consecuencia también. O en otra imagen, que lo puedes ver también, aquí lo podemos ver más grande. Si veis este cuadrado verde, ese cuadrado verde se corresponde a un 19 por 25. ¿De acuerdo? Si quieres acercamos incluso. Bien, que estamos viendo este cuadradito verde. Ahí se corresponde a un arco de 19 por 25. Fijaos la holgura que tiene. ¿Veis ese trocito rojo? Ese trocito rojo son 6 grados. Por lo tanto, ese trozo de 6 grados hacia arriba y ese trozo de 6 graditos hacia abajo puede hacer que se ganen 6 grados de torque o se pierdan 6 grados de torque. ¿Cómo? Pues con elásticos. Los elásticos son unas fuerzas simples que van en una dirección. Si es de clase 2 o de clase 3, esto es lo que puede provocar sobre un diente que no tiene un control de torque. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Siguiente pregunta. Bueno, pues vamos con una de Diana Bond. Me pregunta otra vez por
por la secuencia de arcos, que si podría repetirla un poco más despacio, la secuencia de arcos de la mordida abierta. Vale, la secuencia de arcos, os enseño la secuencia de arcos que utilizamos, ¿vale? Ahora, y te digo el arco que he añadido en mordida abierta, para que lo tengamos claro. Plataforma de clase 1, ¡pum! El otro día hablamos de clase 3. Cuando estamos después del clase 3 con Motion, ya estamos en clase 1, o cuando estábamos en clase 2, estamos en clase 1, ya toca los tips de los que hemos hablado ahora. Mi primer arco es un 0.15 de Cooper-Nitti a 27 grados, ¿de acuerdo? Mi segundo arco es un 20×20 a día de hoy de Cooper-Nitti a 35 grados. Y mi tercer arco es un CNA, un beta titanio de 19×25. En mordida abierta, en pacientes muy dólicos, en los cuales yo quiero una rigidez un poquito mayor, yo además le añado un cuarto arco que es el 19×25 de acero. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Pues también tanto la doctora Arévalo como Analicia89 nos preguntan que qué plataforma tiene vídeo disponible o dónde estará grabada. Bueno, se lo decimos en la plataforma de online Orthodontic Academy. Fíjate aquí que tenemos un dibujito que pone OOA, en los que estáis en el directo de Instagram, ¿vale? Lo podéis ver ahí, OOA Online Orthodontic Academy. A partir de, creo que es mañana, podréis acceder al vídeo ya en diferido y podréis ver detalladamente, rebobinar y hacer lo que queráis. Tanto mía como del doctor Guerrero, que desde aquí le doy la enhorabuena, que no he tenido la oportunidad. Nadie está mucho. Bueno, también os he puesto ahí en el chat. Gracias, perdón. Muchas gracias. Tenía el micrófono apagado. La tuya, como siempre, excelente. Muchas gracias. Bueno, os he puesto también aquí el Instagram del K-Ortho Institute, que ahí también os podéis escribir por mensaje y os mandamos también el link para que podáis ver el vídeo. A ver, otra Jenny que nos ha preguntado ya en varias ocasiones, vuelvo a preguntarle al doctor Guerrero que cuál es la app que comentó antes. ¿Podría repetirlo? Sí, lo invito a que mañana con paciencia esperen la subida por parte de la OA de nuestro video del día de hoy, y ahí van a poder pausarlo, van a poder con sus celulares hacer uso del código QR, y ahí van a poder dar incluso con los distintos sistemas de celular, ya que corren celulares esa aplicación, ¿ya? Está para iOS y para Android. Eso. Estupendo, estamos ya terminando, quedan poquitas preguntas. Marimark28 pregunta, ¿cuál es el criterio de colocar topes de resina en 6 y 7 en el caso de mordida abierta? ¿Qué altura o espesor llevan esos topes? Gracias. Mira, yo te cuento en mi caso. En mi caso llevan un espesor aproximado de 2 milímetros. ¿Qué ocurre? Si te fijas, si el 6 tiene 2 milímetros y el 7 tiene 2 milímetros, el 6 no va a estar en oclusión, porque el paciente es dólico y solo existe contacto en el 7. Podrías pensar que es una tontería colocar un tope en el 6, pero no lo es. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es ver contacto en el 6 al mes o a los 2 meses. Si yo me encuentro el contacto en el 6 superior al mes o a los 2 meses, lo que yo habré entendido es que el 7 se ha intruido o se ha descartado ese tope. Por lo tanto, estoy anterorrotando esa oclusión o esa oclusión del paciente. Ese es el motivo por el cual yo coloco 2 topes. El primero, el del 6, no se va a ver afectado hasta dentro de 2 o 3 meses. Pero necesito colocarlo de 2 milímetros para ver en qué momento se produce ese contacto, para observar la intrusión real del 7. ¿De acuerdo? Diego Raúl Carrillo pregunta, Peri, ¿podrías por favor explicarnos cómo reacciona la ATM al usar el Motion de clase 2? Sí, yo explico cómo funciona en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Y además él, como es un experto en ATM, yo lo conozco y tuve la suerte de dar una conferencia con él, está de acuerdo conmigo en esto, que no es un 100% de los casos, pero en muchas ocasiones, sobre todo en pacientes de clase 2, división segunda, el disco normalmente está colocado en una posición mesial con respecto al cóndilo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, con el hecho de la colocación del Motion, estamos provocando una disclusión posterior a nivel articular, no dentario. Esa disclusión posterior, ese espacio posterior en la articulación,
contracción, si el paciente y sus fibras tienen todavía capacidad contráctil, puede ser que en algunas ocasiones el disco recupere su posición y se coloque justo atrás del cóndilo, justo encima, y haga su función o la función que debe realizar. Por lo tanto, vamos a ver que en muchas ocasiones existen pacientes que mejoran articularmente, esos pacientes de clase 2, división 2, ¿de acuerdo? Y existen otras ocasiones en las que no. ¿Por qué? Porque no en todos nuestros pacientes el disco está colocado en esa posición mesiana, pero en muchos de ellos sí, ¿de acuerdo? Espero haber respondido a tu pregunta, Diego, y un abrazo grandísimo. Bueno, mira, Víctor Asgar hace una pregunta al doctor Guerrero. Dice, quería preguntarle al doctor Guerrero si podría repetir a qué se refería con el tipo de retenedor fijo a retención removible, ya que no se escuchó bien. Sí, bueno. Con eso me refiero a retenedor fijo, el típico 3x3 o 2x2, dependiendo del espacio que me deje la oclusión. Eso va cimentado con una cierta técnica, también uso un sistema bien protocolizado para que eso no se vaya a soltar, ya que ahí están mis fichas principalmente al principio de la etapa de contención, y es justamente para que el paciente vaya terminando de encajar lo que yo les explicaba, la mordida una vez que tengo la plataforma de clase 1 alcanzada y el canino está ahí a punto de bajar en su zona neutra entre premolar y canino, ¿cierto? Y me refiero a un retenedor removible cuando hablo del retenedor tipo ESIX, que es esa plaquita de acetato, o más bien de plástico, depende del espesor que uno vaya a usar, de 1 milímetro para normal, un poco más gruesa para pacientes de conocido bruxismo. Pero ya una vez que esa primera etapa, donde yo quiero que siga encajando la oclusión con la función más el tiempo, haya terminado. Espero haya respondido a la duda del colega. Gracias por preguntar. Bueno, pues ya solamente tiene los dos agradecimientos y por la charla que han dado. Por ejemplo, nos despedimos ya con Janet Ceballos, que dice gracias al doctor Pericolino y doctor Guerrero por tan buena ponencia, aprovechando estos días para aprender más. Bueno, nada, daros gracias por conectaros al webinar. También muchas gracias al doctor Pericolino y también al doctor Rodrigo Guerrero, que están ayudándonos muchos en estos webinars tan interesantes. Estamos preparando para la semana que viene más webinars para que podáis ver con distintos cursos, con distintos idiomas y distintas temáticas que os podrán interesar, todas en la plataforma. Recordad también que tenéis, tanto en el caso de Peri como Rodrigo, dos cursos interesantísimos en la misma plataforma, por si los queréis aparte. Y deciros también que mañana a la misma hora, hacia las 6 de la tarde, 6:30, vais a tener disponible el contenido grabado con las preguntas para que lo podáis consumir tranquilamente, podáis ver todos aquellos QRs tan interesantes que nos ha dado Rodrigo, esos casos tan complejos que Peri nos ha sacado, y muchas gracias a todos. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Nos vemos pronto en el siguiente webinar. Un saludo.